Cordial saludo, bienvenidos todos a la primera clase de la certificación en alimentos funcionales, compuestos bioactivos y fitoterapia del Centro de Nutrición Funcional. A continuación, procedo a compartir pantalla. Creo que ahí está perfecta. Esta clase la he llamado Introducción a los alimentos funcionales, compuestos bioactivos y fitoterapia. Les recuerdo un poquito acerca de mí. Soy nutricionista dietista egresada de la Universidad del Atlántico en el año 2007. En estos momentos cuento con una especialización en nutrición funcional en la salud y estética de la mujer. Además, soy diplomada en nutrición clínica y cuento con algunas certificaciones en medicina funcional en la salud hormonal, digestiva y cardiovascular del Instituto de Especialización de Medicina Funcional en México. Además, soy educadora en diabetes y cuento también con algunas otras certificaciones, como trastornos de la conducta alimentaria, entre otras. Bueno, soy también, digamos, fundadora del Centro de Nutrición Funcional, eso ya creo que lo saben la gran mayoría, y también tengo mi marca personal, en la cual me encuentran como nd.calitobar, y en los últimos tiempos, en los últimos 3 años, ya he venido desarrollando arduamente una labor de conferencista. Bueno, ¿qué es lo que vamos a abordar entonces en este espacio? Vamos a recordar un poco esos conceptos generales, por supuesto, de alimentos funcionales, de compuestos bioactivos, fitoterapia y esa relación entre ellos tres. ¿Qué queremos o qué vamos a lograr? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Entonces, primero, pues por supuesto, que podamos tener una comprensión integral entre ese quehacer y esa sinergia que tienen estos tres elementos: alimentos funcionales, compuestos bioactivos y fitoterápicos, para trabajar en torno a la promoción de la salud y también prevención de las enfermedades, revisar a grosso modo, de manera general, cuáles serían, digamos, cuál sería ese impacto a nivel de práctica clínica y, por supuesto, qué es lo que hoy en día nos atañe en esa temática para tratar de contribuir a una mejoría, a una prevención en salud, justamente a través de esas sustancias que tienen tantas implicaciones en nuestro organismo. La idea entonces es que sepamos mucho más de alimentos funcionales, que podamos identificar las características de ellos y revisar algunos ejemplos de beneficios en la salud, analizar también más profundamente ese rol de los compuestos bioactivos, describiéndolos uno a uno. También tener un poquito ese recorderis acerca de la fitoterapia y sus aplicaciones en la salud, y al final integrar esos conocimientos entre esos tres aspectos. Hablemos entonces de esta historia que hoy respalda a los alimentos funcionales. Comencemos por hablar de alimentos funcionales y sabemos que hablar de alimentos funcionales es hablar de la historia misma de la humanidad, toda la vida, el hombre a lo largo de su transcurrir, de las diferentes etapas en la civilización y en sus periodos evolutivos. El hombre siempre ha utilizado a los alimentos para prácticas, en prácticas tradicionales, en aras de buscar beneficios para su salud. Y en el siglo XX, por supuesto, esto comenzó a crecer mucho más en la medida que poco a poco se fueron llevando a cabo estudios científicos en los que se comenzó a identificar que los alimentos tendrían otras sustancias distintas a las vitaminas, a los minerales o a los macronutrientes, y que se llamaban o le colocaron el nombre de compuestos bioactivos, y que esto podría tener un gran impacto en múltiples situaciones en salud. Pero este concepto como tal de alimento funcional
nace es en 1980, más específicamente en 1984, en Japón, con ese concepto de sello Foshu, que indica que todo alimento funcional es aquel que está en la capacidad de brindar algún tipo de beneficio, bien sea en la prevención o en la mejoría de alguna condición en salud. Y actualmente, hoy en día, hay un poquito más de regulación, hay una normatividad muy grande, dependiendo de cada país y demás. Sin embargo, hay algunos vacíos. Cada vez se tratan de desarrollar o la industria trata de desarrollar suplementos más seguros a partir de estos compuestos bioactivos, y todo el tiempo la industria está pensando en innovar para buscar esas herramientas o esos caminos que se le puedan brindar a los pacientes para que puedan hacer uso o puedan aprovechar de esos beneficios que estarían inmersos en medio de esas sustancias. Y bueno, aquí revisando todo lo que tiene que ver en este concepto de alimentos funcionales y demás, es creo que importante recordar que para que ellos también ejerzan cierto beneficio, ese beneficio que queremos, va a ser importante que podamos asegurarnos que por parte del organismo puedan ser absorbidos, que puedan tener un aprovechamiento biológico, tratando de utilizar aquellos que mejor o que cuentan con un mayor respaldo de la evidencia científica que permite hablar o pensar que esos efectos en salud a los cuales se le atribuye sean verdaderamente ciertos, y que además, cuando hablamos de ese alimento funcional y ese compuesto bioactivo en él, y más cuando es desarrollado desde la industria, pueda contar con un apoyo al ecosistema que garantice que en medio de su producción haya una amistad con el medio ambiente, y que este impacto, por supuesto, sea es un impacto positivo y no un impacto negativo. Ahora, ¿cómo se clasifican? Pues tenemos múltiples maneras de clasificar los compuestos bioactivos. Y aquí pues va alguna de ellas, ¿no? O compuestos bioactivos no alimentos funcionales. Y podemos hablar que esos alimentos funcionales los clasificamos dependiendo del origen, dependiendo de qué tipo de compuesto bioactivo tienen, o también se pueden clasificar por efecto fisiológico, o también dependiendo de ese nivel de procesamiento, así como ustedes lo ven en esta diapositiva. Y aquí uno encuentra muchísimo eso, vemos ese típico alimento funcional que es de origen vegetal o que es de origen animal, pero sobre todo hoy en día vemos un gran despliegue de la industria por brindar en ese procesamiento una aseguranza o un beneficio que desempeña alguna función específica en salud en el ser humano. También dependiendo de qué tipo de compuesto bioactivo, y cuando hablamos de efecto fisiológico va a ser es a qué sistema de nuestro organismo queremos impactar, y por supuesto vamos a encontrar que habrán alimentos, dependiendo de su procesamiento, mayormente o mínimamente procesados. Ahora, ¿cuáles serían entonces esos compuestos bioactivos presentes en los alimentos funcionales? Y aquí vamos a ver de todo, vamos a ver polifenoles, carotenoides, fibra dietética, vamos a ver las famosas isoflavonas de soya. Y a la hora de revisar cuál sería su aplicación en la salud, podemos decir que dentro de lo que podemos tener presente es que primero debemos comenzar en nuestra práctica clínica a evaluar cómo comen los pacientes y qué tanto consumirían los pacientes de esos alimentos que son ricos en compuestos bioactivos. Que esto nos lleve a incorporar, a desarrollar ciertas estrategias para que el paciente comience a consumirlo. Y de ahí para allá, en nuestro quehacer profesional, en cada consulta,
bien sea el médico, el nutricionista o de los otros profesionales de la salud que están acá hoy presentes, puedan evaluar qué tanto ha mejorado ese consumo de alimentos ricos en compuestos bioactivos en nuestro paciente y continuar en educación. A la hora de hablar de alimentos funcionales, compuestos bioactivos, es importante siempre revisar cómo vamos a aplicarlo en la consulta. Si ya sabemos que tienen tantos beneficios en la salud, la pregunta es cómo vamos a hacer para aplicarlos en la práctica clínica. Porque brindan demasiados beneficios, ¿no? Sabemos los beneficios que nos brinda en salud cardiovascular, que nos brinda en el sistema inmune, en control de peso, en salud cerebral, en muchísimas situaciones que ya iremos identificando, que ya vamos a ir hablando en la medida que esta certificación va transcurriendo. Y aquí pues solamente estamos hablando de manera muy general, pero está claro que vale la pena pensar en aplicarlos porque definitivamente tienen un muy buen soporte que logran grandes beneficios en la salud. ¿Y cuáles serían entonces esos efectos de los compuestos bioactivos presentes en los alimentos funcionales en nuestro organismo? A grosso modo, mencionamos que pueden contribuir a una mejoría de la digestión, pero que también podrían irse allá a nuestra célula, a nuestra mitocondria y empezar a reducir la inflamación y estrés oxidativo. Además, también podrían tener implicaciones en el aumento de energía, además de reforzar, entre otras, las defensas. Y aquí vemos, ¿cierto? Unos ejemplos de principales compuestos bioactivos y sus funciones, que dentro de estos me encanta y hago énfasis especial en el impacto de la fibra dietética en esa regulación de la salud digestiva y, por ejemplo, también a nivel de salud cardiovascular. Las grandes ventajas que un tipo de compuesto bioactivo, como son esas diferentes fibras, soluble, insoluble, que nos van a brindar unas respuestas interesantes, no solo en la salud digestiva, sino además también en todo el sistema de transporte en nuestro organismo. Y todos esos beneficios llevan a que ellos tengan hoy en día una tendencia. Y hoy en día el presente es trabajar, saber trabajar. Es básico para ser un buen profesional que se distinga del resto, de conocer muy bien de esa temática, porque es la actualidad, pero además es el futuro. La tendencia indica que las personas quieren comenzar a cuidarse más desde lo natural, desde el alimento, desde la matriz que está allí inmersa en el alimento. Por tanto, va a ser importante que los comencemos a trabajar de manera personalizada y precisa, que podamos también empezar a buscar esos lugares que me brindan sostenibilidad de origen, que hay un cuidado del ecosistema, que además siempre cuando por ejemplo vamos a hablar de suplementos que son ricos o que contienen compuestos bioactivos, cuenten con toda el desarrollo tecnológico, pero que además sea seguro para poder utilizar bien o recibir esos beneficios. Y por ejemplo, hacer como énfasis en especial en lo que es respecta a lo que son probióticos y prebióticos, porque hoy en día es donde más está la investigación enfocada y es probablemente una de las áreas que más va a empezar a dejar más ventajas o más beneficios adicionales cuando hablamos de todas estas moléculas que pueden impactar de manera positiva en nuestra salud y la de nuestros pacientes. Así que la investigación científica de ellos continúa. Hay un montón y de seguro ahora continuará. Y cada vez más hay análisis de laboratorio al respecto de estos alimentos, buscando pruebas rigurosas de composición. Cada día se hacen más ensayos clínicos, más estudios, cada día se investiga mucho más y cada día se está, por supuesto, publicando más para poder comprenderlos un poco mejor. Ahora, en ese
digamos, en ese orden de hablar de productos funcionales, de nuevos productos de alimentos funcionales, la industria en general busca primero identificar necesidades para poder comenzar a pensar en formulación de ingredientes que vaya de la mano con pruebas de laboratorio, producir y hacer lanzamiento. Eso es lo que hoy vemos en día desde la industria, porque sabemos en esa clasificación de alimentos funcionales, recordar esos que son de origen natural, pero hoy en día estamos bastante expuestos a lo que desarrolla la industria en innovación para poder brindar más y más respuestas y más caminos acerca de ellos. Así que esto sigue en desarrollo. Es importante, por supuesto, para la industria que el consumidor lo pueda aceptar y que además pueda tener el recurso para adquirirlo, que siga siendo seguro medioambientalmente hablando, y que es importante también hacer como ese paréntesis en esa regulación y normatividad que debe respaldarlo siempre, siempre a ellos, porque sabemos también que a lo largo de todos estos productos también se encuentra bastante información que no es fidedigna, publicidad que es bastante alterada, bastante manipulada, y esto hace también que a veces se le brinde unas propiedades o unos beneficios realmente superiores o incluso totalmente, digamos, fuera de lo que realmente estarían suministrando. ¿Por qué? Por una manipulación desde la industria, desde el comercio, desde el marketing. Y sabemos que hay muchísima normatividad, pero los vacíos que uno encuentra siguen siendo demasiado. Y aunque, por ejemplo, en Colombia entidades como el INVIMA eh, puede colocar algunas sanciones y demás. En el día a día, ustedes saben y yo que encontramos muchísimo producto, muchísimo suplemento, brindando información falsa, mencionando características que realmente no tienen. Por lo tanto, nos lleva siempre a pensar, aunque hay una regulación, a esto le hace falta mucho más. Y aquí, para que los alimentos funcionales hechos desde la industria, suplementos, tengan mucha más credibilidad, parte de que los organismos también, los entes de control, desarrollen de manera correcta su quehacer. Y haya, por ejemplo, muchísimas sanciones que sean mucho más ejemplares para de una u otra manera ejercer un poco más de presión sobre aquella parte de la industria que es irresponsable. Ahora, ¿cómo vamos a integrar esos alimentos funcionales en la alimentación de nuestros pacientes? Pues lo que les mencionaba yo anteriormente, ¿no? Cuando estamos con ese paciente delante, va a ser supremamente importante que en esa consulta de nosotros como profesionales, indistintamente de la profesión que tengamos, debemos buscar mm, irlos comenzando a incorporar. Si yo ya estoy identificando en mi paciente que no los consume o que no los consume lo suficiente, yo comienzo a pensar en estrategias de cómo poco a poco los voy a empezar a integrar, sobre todo cuando quiero lograr un bien específico o muy puntual en mi paciente, como por ejemplo cuando quiero tener un beneficio a nivel de salud digestiva, como si en este paciente no es un paciente consumidor de algún tipo de infusiones que sean a base de hierbas o de especias, ni es un consumidor de fibra, ni es un consumidor de verduras y frutas. Bueno, como poco a poco empiezo a lograr que mi paciente comience a consumir y a la vez busco que estos al integrarlos sean variados, que le brindemos las suficientes opciones, no una sola opción, sino dos, tres, ojalá hasta cuatro opciones de beneficio al paciente, que siempre lo lleven a personalizar, a tener esa medida nutricional precisa que por supuesto lo lleve a que su tratamiento sea mucho más efectivo y que por supuesto
allí desde nuestro quehacer profesional estemos monitoreando constantemente su nivel de progreso. Ahora, el papel de nosotros como profesionales en la salud, por supuesto, es estar muy bien informados para brindar una orientación, un asesoramiento, para también incluso detectar algún tipo de interacción entre un alimento funcional, un compuesto bioactivo fitoterápico con alguna otra medida que se esté llevando a cabo para estabilizar o equilibrar su salud. Educar al paciente siempre para nosotros va a ser supremamente fundamental, y una vez que tengo el paciente en esa consulta inicial, yo sé que debo promover un seguimiento, un monitoreo para revisar y evaluar lo que hice en esa primera consulta. Y hablando de educación y conciencia sobre alimentos funcionales, em, en esto debemos ser cada vez más enfático. Yo creo que de educación hablamos todos. De una u otra manera, hacemos educación en la práctica profesional, pero la pregunta sería, ¿qué tan preparados estamos o qué tan seguros estamos de que esa educación que estamos haciendo la hacemos de una manera correcta? ¿Será que nuestra manera de hablar, nuestra manera de transmitir es propositiva, es enérgica, va cargada de conciencia, que nos lleva a que como profesionales no solamente tengamos un conocimiento técnico de una molécula, del beneficio de una molécula, sino además también que aprendamos de estrategias de coaching, de mentoreo a nuestros pacientes para tratar de tener un mejor impacto en esa apertura para que ellos pongan en práctica lo que estamos queriendo que justamente pongan en práctica. Creo que eso es una lucha constante, concientizar a la gente cuando hay tanta irresponsabilidad, cuando hay tanto marketing engañoso al respecto, es muy complejo, y con ese tema de redes sociales, por eso la educación así que se hace siempre interminable. Sin embargo, es buscar las medidas, es no rendirse, es brindar talleres, brindar cualquier tipo, todo tipo de estrategias educativas en los cuales el paciente encuentre también todo tipo de caminos que le permitan llevar a cabo esas actividades o ese cambio en el estilo de vida que estamos deseando para impactar mejor en su salud. Ahora, ya dejando un poco a un lado el tema de alimentos funcionales y de compuestos bioactivos, en esa clase de introducción, entonces hablemos un poquito de fitoterapia y de esos principios y definiciones básicas. Entonces recordemos que la fitoterapia eh, utiliza una gran variedad de plantas que tienen propiedades únicas con un fin específico en la salud. Ellas tienden a utilizarse en forma de extracto, en forma de tintura, en infusiones. A mí me encantan muchísimo las infusiones de fitoterápicos. Muchísimos de ellos están bien respaldados por la ciencia o tienen algunos estudios interesantes, más ese paciente que uno lo ve en la consulta que avanza un montón gracias a empezar a implementar fitoterápicos en su día a día. Y por supuesto, la fitoterapia va de la mano un enfoque holístico que busca no solamente brindar ese beneficio a través de una molécula allí a nivel físico, sino que además también quiere o busca que este individuo que tenemos enfrente esté también en paz con su alma, con su mente, con su espíritu. Y tiene también su historia, ¿no? Así como la de los alimentos funcionales. Nace eso, por supuesto, en la medicina ancestral. Vemos que en los siglos XVIII y siglos XIX, pues poco a poco se fueron aislando mucho más esos principios activos de los fitoterapéuticos o fitoterápicos. Hasta que, bueno, llega en el siglo XX y hay muchos más estudios, y hoy en día, en la actualidad, que vemos que cada vez más los médicos, la medicina convencional, cada vez más médicos convencionales están empezando a pensar en el uso de estos caminos llamados fitoterápicos para contribuir a una mejor condición de los pacientes.
Y la fitoterapia tiene principios maravillosos. Uno de ellos es que definitivamente, como lo había mencionado, es un enfoque integral, holístico, que no busca solamente brindar una sustancia porque sí, sino que desea ver a esta persona en total equilibrio desde los principales aspectos del organismo, pero también de la mente, las emociones. La fitoterapia o fitoterapia busca una atención individualizada, busca apoyarse 100% de de la naturaleza. Y además de eso, por una persona que está bien estructurada, que está bien preparada, puede contar también de seguridad y de eficacia. Y aquí vemos algunos de los ejemplos de los fitoterápicos más comunes o populares, como manzanilla, jengibre, valeriana, y sabemos muchísimos beneficios, tantas opciones que podemos ver hoy en día, aloe vera, curcumina, y muchos de ellos están muy bien respaldados por diversos estudios científicos y con sus beneficios. Vemos entonces que el uso de las plantas medicinales es maravilloso, que definitivamente las plantas las podemos utilizar de diferentes maneras y que saber la dosis correcta es crucial para efectivamente, para obtener el beneficio que yo quiero en la salud de mi paciente, no ir a dar ni muy, muy, ni tan, tan, porque por supuesto una deficiencia, dar menos de lo que es no tendría el impacto, pero también dar más de lo que es podría llevar a otras implicaciones en salud, aprender a combinarlas y siempre revisar muy bien qué contraindicaciones estarían detrás de ellas y sus usos o beneficios. eh, Pueden ser muchísimos. La fitoterapia, así como los compuestos bioactivos, podrían tener implicaciones a nivel de salud cardiovascular, a nivel de tratamiento de cáncer, de salud digestiva, de salud inmunológica, así también como de salud allí a nivel cerebral y de impacto en enfermedades neurodegenerativas, ansiedad, estrés, insomnio, problemas de piel, inflamación crónica. Y a la hora del té, pues hoy en día la fitoterapia está buscando, así como los alimentos funcionales, su respaldo. Y hoy en día se pueden clasificar así también, o se quiere que se clasifiquen de la misma manera, em, que se clasifican otro tipo de moléculas desde la medicina convencional según su, digamos, efectividad, eficacia, seguridad, y por eso cada vez se continúan o siguen desarrollándose muchos más estudios científicos, ensayos clínicos y demás. Muy importante siempre en la fitoterapia garantizar que haya ausencia de contaminantes, que esté concentrados o compuestos bioactivos, que sea brindada, estructurada en una dosis segura que minimice riesgos adversos y que por supuesto estén, digamos, contando con una materia prima, con unos estándares de producción que me indiquen que es de buena calidad. En la fitoterapia es fundamental conocer acerca de las posibles interacciones que podrían tener esos compuestos con otras moléculas como medicamentos. Entonces aquí va a ser muy importante que nosotros estemos muy bien informados al respecto para evitar efectos secundarios o complicaciones. Y aunque encontramos, ¿no? Un gran avance, en especial en lo que respecta a regulación y normatividad de fitoterápicos, tanto en Europa en general y en España en especial, vemos hoy en día que pues acá nuestro ente rector pues también tiene sus normas, su normatividad, pero sabemos que hay varios vacíos que implican que estemos siempre recomendando al paciente, que estemos siempre educándole para que él pueda aprender a identificar ese fitoterápico con la mayor calidad, con la mayor seguridad, que evite que tenga algún tipo de efecto secundario o complicación, justamente porque
no es un producto seguro o no es una sustancia segura. El futuro muy grande, definitivamente la fitoterapia, a pesar de toda la trayectoria que tiene, le falta demasiado, nos falta demasiado eh, a nivel de terapia en medicina funcional, nutrición funcional, aún nos falta demasiado para personalizar de mejor manera los tratamientos utilizándolos. Tratar de buscar que ellas estén respaldadas con guías basadas en evidencia que también nos den mayor seguridad para trabajar con ellas y para aplicarlas en nuestros pacientes y buscar y no descansar para que haya una mayor regulación y estandarización de estas sustancias. Entonces, cuando hablamos de alimentos funcionales, compuestos bioactivos y fitoterapia, es un solo concepto que se llama nutrición y medicina de precisión. Casi que van de la mano, casi que no puede ser que hagamos nutrición funcional sin conocer de fitoterapia. No puede ser que hagamos fitoterapia, pero que no sepamos de alimentos funcionales, porque en últimas todas son sustancias que le brindan a mi paciente, a nuestros pacientes, otro tipo de respuestas para que puedan avanzar. Así que, ¿qué nos queda de esta clase? Que sin duda, por supuesto, los compuestos bioactivos, los fitoterápicos, son maravillosos, podrían brindar múltiples beneficios, ventajas a nuestro paciente, que aunque hay investigaciones, esto apenas está comenzando. Ese es el presente, pero sobre todo el futuro de nosotros y el futuro de nuestros pacientes. Y es relevante y es supremamente importante que en nuestro quehacer profesional, desde ese plan de alimentación, desde esas recomendaciones en nutrición que brindamos como médicos, como nutricionistas, podamos enseñar al paciente, educarle y estructurar para que dentro de su alimentación incluyan alimentos funcionales ricos en compuestos bioactivos y asimismo fitoterápicos, con el fin de lograr mejorar su calidad de vida, prevenir en salud e incluso también avanzar en esa condición, signo o síntoma por el cual han llegado a nuestra consulta. Bueno, hemos llegado entonces al final de esta primera clase. Les recuerdo, aquí me encuentran, estas son mis redes sociales personales en Instagram, en TikTok y en Facebook y por supuesto las de mi querido Centro de Nutrición Funcional para que si aún no nos sigan en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero haber sido clara, que hayan disfrutado de esta primera clase y nos vemos entonces en la segunda clase donde vamos a hablar acerca de la bioquímica de los compuestos bioactivos y fitoterápicos. Nos vemos entonces en un momento. Muchas gracias.